Bueno, buenas tardes para la grabación, como no quedemos como maleducados. Con 61, buen número, vamos a dar inicio a la clase de hoy, donde continuamos con todo lo que tiene el módulo 3. Y en este caso vamos a continuar desde lo que habíamos hablado de monitores. ¿Se acuerdan que habíamos iniciado con monitores? Habíamos hecho nada más que la presentación, que era un periférico que se utilizaba como periférico de salida. En algunos casos vamos a ver que también puede llegar a ser de entrada. Y los distintos tipos de monitores que hay. Desde aquellos viejos como el CTR, que deben haber conocido alguno ahí en sección alumnos cuando se inscribieron, los de pantalla de plasma que no los conocen directamente, LCD en el gabinete AIT o TFT, LCD, los LED que son los más nuevos, DLP que es lo último, y después hay otros posteriores a los DLP que son directamente de un panel especial, un material muy especial. Bueno, estos son los viejitos que los pueden haber visto, ya les digo, en algún museo, o ese de la derecha acá arriba lo pueden haber visto en el gabinete ahí cuando se inscriben en alguna materia. Los de abajo son de plasma y tenían el problema, los de plasma, como estos que se ven a veces en algún equipamiento muy viejo o en alguna notebook muy vieja, o MP3, si alguno conoció los MP3 que servían para música, o los primeros MP4, que había que ponerse enfrente. Ese era el tema de los de plasma, que si uno no estaba enfrente de la pantalla no se veía, se corría un poquito a la izquierda, un poquito a la derecha y ya no se veía. Pero estamos hablando de historia. Vamos a hablar de cosas más nuevas, y las cosas más nuevas son, por ejemplo, los monitores LCD, que a pesar de todo, de que haber sido los que primero eran mucho más delgados que los demás, tienen algunos problemas, no definen bien los negros puros, tienen una resolución que está limitada, tienen cierto retardo de tiempo. Si yo estoy jugando con un monitor de eso o viendo alguna película de mucha acción, puedo llegar a tener algún tipo de demora, se pierde algún píxel, cambian de color medio feo, ven algún fantasma cuando cambia de color. Pero esto fue superado con los monitores LED. El LED es una evolución del LCD, donde cada uno de lo que antes era todo un LCD pasaba a ser cada uno de los LED en forma individual, cada píxel, que ahora vamos a ver bien qué es un píxel, y que da una mucha mayor luminosidad, tiene más calidad en cuanto a que la imagen se ve mucho más nítida, no se rompe tanto, no quedan puntos negros en el medio como pantallas que se van rompiendo, y puede llegar a ser mucho más plano que el LCD. Los monitores DLP son los nuevos que vienen comercialmente hablando, que son esos medios curvos que deben haber visto en algún negocio, en algún comercio, probablemente ya hay, y que trabaja con millones de espejitos, son como que cada LED está reforzado por espejos alrededor. Imagínense un espejo cóncavo alrededor de cada uno de los LED, separado por un micrón. Un micrón es nada, no sé, un pelo debe tener varios micrones de ancho, así que y toda esa luz dirigida a ese único punto va a dar muchísimas más variaciones de tono, se puede modificar muchísimas veces por segundo el tono de luz, con lo cual da imágenes muy vívidas. O sea, realmente es lo mejor que está viniendo, comercialmente hablando. Dentro de los monitores también puedo llegar a tener cualquiera de esos monitores en formatos especiales. ¿Qué son estos formatos especiales? Bueno, puede haber un formato que sea así con 3 monitores.
Yo acá también, en casa en este momento tengo tres monitores, pero los tengo todos esparramados, cualquier forma, no son tres monitores iguales, todos bonitos, de esta manera. En realidad casi todos los sistemas operativos ya cualquier máquina puede trabajar con tres programas, con tres monitores, y lo que hago es tener mayor comodidad. Cuando quiero hacer algo lo hago en un monitor, lo dejo abierto en el otro, puedo ir copiando. Bueno, las comodidades de tener más de un monitor. En el caso de los gamers, lo utilizan para jugar con una mayor realidad virtual, digamos. Si estoy en un juego estoy rodeado de pantallas, y encima si son DLP, que son las curvas, más todavía. Este otro tipo de monitores es el que se utiliza por ahí o bien en edición de diarios o revista, o bien es el monitor rackeable que se usa en los racks de servidores. Cuando hay en alguna empresa un servidor específico para trabajo de toda la organización, o donde imagino que yo que está el Moodle, por ejemplo, es un mueble donde están nada más que computadoras, no necesita estar un monitor en forma permanente porque se accede en forma remota, pero por ahí necesito tener un monitor, entonces lo tengo dentro del mueble, por eso esto se dobla para que pueda entrar dentro del mueble cuando el monitor no es necesario. Hay muchísimos formatos, también son monitores esos que hay en los por ahí en un supermercado o en algún shopping, que tienen por ahí formatos apaisados o al revés, que están parados para publicidad, o los monitores táctiles. Los monitores táctiles tienen muchísimos años. El primer uso que tienen es en los bancos, pero bueno, también ven monitores táctiles. Quien alguna vez fue a un casino, se encuentra cantidades de monitores táctiles, y bueno, de equipos de computación de la más alta tecnología están en los casinos. Y monitores táctiles, aparte de ver los monitores táctiles que habitualmente puedo tener en cualquier celular que tiene un monitor táctil, los puedo tener en alguna notebook, en una tablet, o hay monitores que vienen sueltos que también son táctiles. Para los restaurantes se utiliza mucho el monitor táctil, y fíjense que en los casos de turismo, y hay monitores táctiles fundamentalmente ahora para el caso de los restaurantes, porque muchos programas están preparados para que el mozo directamente lo maneje. Bueno, pero también Windows 10 está preparado para ser manejado en forma táctil. Entonces uno ve que el futuro de los monitores táctiles es muy importante. ¿Cuáles son las características físicas que yo tengo que tener en cuenta de un monitor? Yo tengo que saber de monitores. ¿Qué es lo que me preguntan? A ver, hable de monitores. De monitores yo tengo que saber el tamaño de la pantalla, la proporción de la pantalla, que no es el tamaño, la proporción, el área útil para representar los datos, que ya el área útil es prácticamente el 100% en casi todos los monitores, y el ángulo de visión. Veamos en qué consiste. El tamaño es la medición de la pantalla por la diagonal. Entonces yo quiero un monitor de 50 pulgadas, voy a tener que medir la diagonal, si tiene 50, si tiene 49, 44, 24. En lo que es monitores, están viniendo monitores, solo monitores, hasta 26 pulgadas, puede venir alguno de 30 pulgadas de LP. Después todo lo que supera esa cantidad de pulgadas es monitor televisor. Ya viene directamente con televisor incorporado para poder usarlo sin computadora, ¿sí? La proporción o ratio es cuál es la relación de aspecto, es decir, la proporción entre el alto y el ancho. Los primeros monitores eran más bien cuadrados, después vinieron los que eran una proporción de 4:3, ¿sí? Como podía llegar a ser del medio. Después vinieron 6:9, que
son los monitores que más habitualmente están viendo. Y después los 21.9 y los 16.10 son más bien monitores de tipo panorámico, son esos monitores bien anchos que se utilizan más para juegos y para, bueno, también lo utilizan mucho los programadores. Entonces las proporciones o ratios son importantes, porque bueno, depende del trabajo que yo haga, me puede resultar cómodo trabajar con uno u otro monitor. Los programadores prefieren los monitores más anchos. ¿Mm? Y fíjense que, por ejemplo, los programas de presentación, como el PowerPoint, trabaja en dos formatos, 4.3 o 6.9 para las presentaciones. ¿Sí? Son los distintos tipos de monitores que están en este momento más habitualmente en el mercado comercial, en el rango comercial. El rango útil tiene que ver con si la cantidad de área que se ve datos es la misma que está en la pantalla, porque hay veces que algunos monitores me dicen 50 pulgadas, yo mido, tiene 50 pulgadas, pero el rango útil es 49 porque deja una franja negra al costado. ¿Sí? Hay una franja negra que no tiene imagen. Entonces, bueno, es bueno saberlo para saber qué es lo que estoy comprando. Por ahí me dicen monitor de 50 pulgadas y después resulta que en realidad era de 49. El ángulo de visión. El ángulo de visión sí es importante dependiendo más bien del lugar donde tiene que estar. Si es un lugar donde hay que ver mucho del costado, el ángulo de visión es desde qué cantidad de ángulo puedo ponerme a mirar sin que se distorsione la imagen. Si es para mi casa, yo sé que voy a estar enfrente, es muy raro que me ponga muy al costado. Esto es más bien para lugares o espacios públicos o semipúblicos donde se tenga que ver el monitor desde distintos lugares. Bueno, se torna importante saber cuál es el máximo ángulo de visión que puede soportar. ¿Qué otras características debo saber de un monitor? Bueno, las características técnicas. Las características técnicas están dadas por el consumo y el blindaje. El consumo es el que está medido en vatios y consiste en la cantidad de energía que gasto por un monitor. ¿Sí? Un monitor gasta, depende del tamaño del monitor, si es un CRT, si es un LED, si es LCD, pero alrededor entre 90 y 100 watts y los más grandes pueden llegar a gastar 200 watts. También un televisor anda en 200 watt hora. Para que se hagan una idea, ¿cuánto gasta una plancha enchufada? 1000 watt hora. ¿Cuánto gasta esa estufita que me larga calor o el secador de pelo? En el orden de los 1000 watts. ¿Y por qué tengo que saber el consumo? Tengo que saber el consumo porque muchas veces yo no tengo un solo monitor. Yo tengo dentro de una oficina 10 monitores y tengo 10 computadoras y también les voy a decir la información de las computadoras. Entonces tengo que hacer el cálculo de consumo para saber si hay algún problema, si la línea eléctrica está bien soportada. Entonces tener una idea de esos valores no está de más, para que no me verse el electricista de que está protegido el activo y en realidad no está protegido nada. Entonces tener una idea de consumo puede llegar a ser importante. El blindaje cada vez es menos importante en el sentido que ya viene casi todos los monitores con blindaje contra interferencias eléctricas. El blindado lo que hace es evitar, fíjense que los monitores que están en el gabinete, bueno, ustedes no van a tener oportunidad de verlo, no están blindados. ¿Y qué es lo que pasa? Las señales de los celulares van a mover el monitor. Cuando les van llegando mensajitos, si el celular lo tienen abajo del monitor, se mueve el monitor.
Esto en algún momento decía que las mujeres que estaban embarazadas les podía afectar porque no estaba blindado, bueno, después se dice que sí, que no, pero bueno, es importante, según las normas de la salud, que los monitores estén blindados y según las normas eléctricas deberían estar todos blindados, pero siguen viniendo monitores de China sin blindar, por lo que se ve en algunas noticias. ¿Qué otra cuestión debo saber? ¿Qué otra característica? Y dejé para lo último las características más importantes de un monitor, las que definen la calidad de un monitor. Es decir, lo que yo puedo llamar si ese monitor es realmente de buena calidad para poder ver buenas imágenes, no tener los ojos cansados después de estar trabajando 3 o 4 horas frente al monitor, o por el contrario es un monitor que no soporta números muy chicos, que tengo que trabajar con imágenes más bien grandes. Cada vez los programas vienen con imágenes más pequeñas, con números y datos más chiquitos. Bueno, entonces tengo que trabajar con mejor calidad. Para la calidad, una de las cuestiones más importantes es la definición de píxel. Píxel es cada uno de los puntos en los cuales yo puedo individualizar el monitor, una luz separada de lo que está al lado. Cada uno de los píxeles que tiene el monitor es lo que me está marcando la imagen. O sea, para que ustedes vean la imagen que están viendo, tienen miles y miles y miles de píxeles con distintos colores. Lógicamente, de la calidad que tengan estos píxeles es la imagen general que van a ver. Una de esas cuestiones tiene que ver con el tamaño de cada uno de los píxeles o el espacio que haya entre un píxel y otro. Otro tema es con la cantidad de luz que puede dar ese píxel, que se llama luminancia, y eso está medido en candelas. Candela es la unidad de medida de la luz. Si yo quiero habilitar hoy un comercio en Comodoro Rivadavia, el inspector municipal va a ir y según el tipo de comercio, me va a habilitar de acuerdo a la luz en candelas que yo tenga dentro de ese local. ¿Sí? Por ejemplo, yo quiero habilitar un jardín de infantes, me va a medir cuántas candelas hay en ese lugar para que los chicos no estén a media luz, digamos. Entonces tengo que prender todas las luces y miden con un aparatito que mide en candelas. Así como las distancias se miden en metro, bueno, sépanlo, una cosita nueva para saber. La cantidad de luz se mide en candelas. Y la luminancia de un píxel se mide en candelas. El contraste y coeficiente de la imagen, que también lo puedo ver en cada uno de los monitores, que lo voy a medir por la diferencia que hay entre claros y oscuros. La resolución, que está medida en píxel por píxel, el tiempo de respuesta, que es la velocidad a la cual ese píxel se prende y se apaga, la velocidad de refresco, que es cada cuánto tiempo se prende y se apaga, y el color, que es la cantidad que puede brindar de colores, la cantidad de colores que puede brindar el monitor. Bueno, lo vemos uno por uno. ¿Sí? Píxel. ¿Qué sería entonces? Píxel, unidad mínima, la cantidad de píxel que tenga el monitor me va a estar definiendo la calidad, el tamaño del píxel, la nitidez de ese píxel y el refresco del píxel. Todo lo que yo les fui diciendo en los puntos posteriores. Por eso el píxel es lo más importante. Es lo más importante que voy a llegar a tener. El tamaño del píxel va a ser cuánta distancia hay entre un píxel y otro píxel, o cuál es el tamaño, es lo mismo más o menos, cuál es el tamaño de cada píxel.
Se mide desde la mitad de un píxel hasta la mitad del otro píxel. Y normalmente se habla de punto 28, estos grandotes, son píxeles grandotes, punto 21, punto 11, esto es lo más normal, que hoy ya viene punto 11, punto 09, punto 7, ya están viniendo, y va a medir cuánta calidad tiene ese monitor, ¿no es cierto? Otra cuestión que yo les decía era el tema de luminancia, medido en candelas, y lo normal es entre 250 300 candelas, candela por metro cuadrado, significa eso, ¿sí? El otro tema era el contraste, que era la diferencia que había entre los claros y los oscuros, ¿sí? El contraste puede llegar a ser 20.000 a 1, 50.000 a 1, 100.000 a 1 en contraste dinámico, y a veces hay otra medida que es contraste real, que es 800, 1000 o 1600. Yo quiero saber cuánto es cada una de estas cosas. La verdad, poco me interesa, pero lo que sí me va a interesar es si yo voy a comparar dos monitores, la diferencia que haya entre uno y otro. Porque por ahí un monitor me ofrece 20.000 a uno y otro me ofrece 50.000 a uno. Yo voy a buscar el que mayor contraste tenga. ¿Correcto? Y a lo mejor los dos valen lo mismo. A lo mejor los dos valen lo mismo. Y fíjense que a menor contraste, mayor consumo. Eso es también una característica que está dada. La resolución. La resolución me va a importar porque de acuerdo a la resolución va a ser lo que yo estoy viendo. Y se acuerdan que yo les había hablado de cuáles eran las resoluciones que hoy día eran las más extendidas. XGA hasta WSXGA Plus. Bueno, estos tipos de estos estándar que existen de resoluciones son los que marcan los mínimos de ancho y alto medido en píxeles. Esto 1680 por 1050 es lo que hoy está viniendo para que yo pueda tener la posibilidad, por ejemplo, de ver una película en 4K. ¿Correcto? Como para que tenga una buena calidad de monitor o en realidad monitor o también televisor, que prácticamente es lo mismo, ¿sí? Entonces, fíjense que la cantidad de píxeles se mide por el ancho por alto. Todas estas medidas, todas estas características, yo debiera saberlas a la hora de comprar un monitor para poder hacer comparaciones entre un monitor y otro, para poder saber cuál es el que me conviene o no me conviene. ¿Y estas características dónde están? Y están en la caja del monitor, están en los papeles que vienen en el monitor, pero fundamentalmente ¿dónde las voy a encontrar? Y van a estar en internet. Entonces, las busco en internet y trato de hacer la comparativa entre precio, calidad, a ver qué es lo que más me conviene a la hora de comprar uno u otro monitor. El tiempo de respuesta es útil, y es útil si yo lo uso para trabajar con una PlayStation. O sea, si yo si yo utilizo mucho una PlayStation para distender entre horas de estudio y trabajo, entonces me va a importar el tiempo de respuesta. Lo mismo si quiero ver películas de acción o que tengan mucha movilidad, mucho movimiento. En general, para lo que es el trabajo contable o comercial, el tiempo de respuesta, mientras sea el tiempo normal, no hay mayor problema. En diseño gráfico o en publicidad sí, lo mismo el refresco. El refresco tiene una importancia con respecto a la salud. Si yo voy a pasar muchas horas frente al monitor trabajando y a veces escribiendo, la velocidad de refresco tiene importancia porque
En la velocidad de refresco es ese parpadeo que se da, que ustedes lo pueden observar a lo mejor en los monitores, en las luces, la universidad, por ejemplo, cuando tiene no me salen, los tubos fluorescentes, o en cualquier lugar que hay tubos fluorescentes que anda uno mal y prende y apaga. Bueno, ese es el parpadeo, la velocidad de refresco. ¿Mm? Lo que pasa es que acá la velocidad de refresco es muchísimo más alta y no la noto, pero mis ojos sí la notan, y si tiene una velocidad baja en hercios puedo experimentar más cansancio en la vista. La cantidad de colores ya hoy con las placas que vienen y todo es poco trascendente, ¿no es cierto? Porque ya con lo mínimo de color, que es de color 16 bits, estoy en 65.000 colores. No obstante, yo tengo seguramente, ustedes van a ver en su monitor, pueden poner color 24 bits o color 32 bits y van a ver la diferencia que hay entre uno y otro. Pueden llegar a distinguirlo en esas imágenes de fotografías de paisajes que son muy muy luminosas, se ve la diferencia, pero también tiene que ver con la calidad fundamentalmente. Ahora bien, todo suma para que tengamos una calidad de imagen, también todo suma para que tengamos un precio diferente, ¿no es cierto? Mientras más píxeles, más resolución, menor tamaño del punto, más contraste, más luminancia, un buen coeficiente, una velocidad de refresco muy alta, yo voy a tener un precio adecuado a todas esas características. Entonces tengo que buscar el punto intermedio. Hoy un monitor bueno, como el que me gustaría tener para ponerlo acá, este monitor de acá, está arriba de 100.000 pesos. ¿Sí? Arriba de 100.000 pesos. Un buen monitor, digamos, como para programación, para este monitor, por ejemplo, puede costar unos cuantos pesitos, ¿no es cierto? Estamos hablando de un monitor en 30 pulgadas para programación, y lo ideal sería tener dos de estos, uno al lado del otro, para poder trabajar cómodo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, acá ejemplos de descripciones vamos a encontrar en las publicidades, todas las cuestiones que dice, y nosotros vamos a mirar todo esto, vamos a leer todo esto, y en función de eso vamos a elegir los distintos monitores que podemos encontrar. ¿Qué es lo que está viniendo hoy ya? Vienen monitores que están hechos en otro material, en un material especial, un material muy nuevo, que todavía es muy caro, todavía es muy caro ese material, pero que por un lado tienen las características de ser flexibles, ¿sí? Los puedo enrollar, los puedo poner alrededor, puedo tener un celular que lo uso de pulsera, lo puedo poner los paneles tipo pegarlos como lo está pegando acá la chinita esta, directamente ir pegándolos sobre la pared, o ser transparentes, volverse transparentes o no, lo cual es el futuro de los monitores. Ahora, si los otros salen lo que salen, no quiero imaginar lo que nos va a salir este tipo de monitores. Pero bueno, toda la tecnología cambia, todo va avanzando, y hay un par de videos que están puestos en el aula sobre estos nuevos monitores que les estoy comentando. Dentro de lo nuevo, acá hay un signo de pregunta y admiración. ¿Qué pasó con 3D y holografía? ¿Es nuevo 3D? ¿Es nueva la holografía? En realidad ni 3D es nuevo ni holografía es nueva. El 3D es un invento muy viejo y que no dio resultado. Hay monitores y pantallas y televisores 3D, pero no han tenido éxito, ¿sí?
no han tenido éxito, inclusive ni los que usaban lentes especiales, ni los que no necesitan lentes, ninguno de los dos ha tenido ningún éxito. La gente no le gusta mucho el 3D. Y tampoco ha tenido demasiado éxito la holografía, ¿sí? La holografía es una imagen proyectada en lugar de ver directamente, la pueden ver en alguna película o inclusive acá usan holografía por ahí para algún espectáculo, y usaron holografía en la presentación, en el cierre político de uno de los candidatos de las últimas elecciones, me parece. Si mal no recuerdo, yo no sé si fue Massa o quién, usó holografía para el cierre, para estar en 5 campañas al mismo tiempo, en 5 actos al mismo tiempo, hizo proyecciones holográficas. O sea, no es una cosa cara, no es una cosa compleja, pero evidentemente no ha tenido trascendencia. La holografía, para que ustedes se hagan una idea, yo en el año 91-90 estuve en Estados Unidos en Disney y ya era algo normal que en todos los juegos había holografías en las presentaciones y ese tipo de imágenes. ¿Qué otros periféricos de multimedia hay? Y hay muchos periféricos de tipo multimedios, como los que estamos viendo, que cambian sonido, imagen, video, que estábamos viendo. Y todos van a depender para distintos tipos de aplicaciones, comerciales, educativas, artísticas. No he traído acá, por ejemplo, otro tipo de multimedios que están en algunos de los videos, como los lentes virtuales, que también se pueden llegar a utilizar, donde yo me pongo un par de lentes y estoy en un ambiente y los uso para educación, porque puedo estar dando una clase de historia y estar visitando y entrevistando a los personajes históricos. Bueno, hay muchísimas diferentes aplicaciones en multimedia, pero más que nada traté de irme a aquellas que más podían interesar para la hora de darlas en clase, o de charlarlas, de conversarlas, aquellas que podían ser más interesantes para ustedes. No que las otras no lo sean, pero hay videos que son mucho más lindos que Rivera hablando. Lo que es sonido digital, bueno, hay de todo para poder juntar todo el tipo de sonido que se les ocurran. Las radios hoy funcionan totalmente con computadoras, y pueden manejarse varias radios en forma simultánea con el tema de la publicidad, las voces y hasta armar las frases directamente a partir de frases sueltas. Tendremos que averiguar cómo es el tema de los podcasts, pero eso es aparte nomás. Dentro de lo que son proyectores de videos, también años atrás, hace muchos años, usábamos retroproyectores, se llamaban, y eran unos aparatos que poníamos acá, una filmina gigante, y miren cómo será de antiguo esto, que ni Gaby lo usó, me parece. Gaby, ¿lo usaste esto? No lo viste, te lo contaron. ¿Quedó alguien del otro lado o estoy hablando solo hace una hora y no me di cuenta? No, acá estamos. Ah, me sentí como Adán el día de la madre. ¿Qué lo tiró? Me sentí solo y abandonado, triste. ¿Eh? Claro, vos sabés que hablé y nadie del otro lado, digo, que lo parió. Bueno, los proyectores de video, por ejemplo, bueno, hay proyectores de video muy chiquititos, hay de todo tipo de elementos como para poder combinar una PC con el proyector de video, con imágenes, con lo que ustedes quieran. Y bueno, miren, hay un celular transparente. Acá están los celulares que les comentaban hoy. Y
Fíjense que nosotros veíamos como un avance hace unos 15, 20 años atrás, 25, estos aparatos. Estos aparatos eran agendas electrónicas. Yo tengo por ahí una agenda electrónica que la debo haber pagado como $2000. Y era bárbaro. Y bueno, ¿qué tenía? Y no tenía ni la cuarta parte de lo que tiene un celular hoy. Pero bueno, hemos avanzado, han avanzado muchísimo y es bueno que tengan ustedes claro ese avance que han tenido. Los dispositivos, perdón, los dispositivos de voz, los sintetizadores, eso algo ya hablamos el otro día, la inteligencia artificial, la ayuda para discapacidades, todo eso es algo que realmente es muy en boga actualmente. Como decíamos el otro día, todos los aparatos que contestan solo, hay programas que contestan solos y alguno de los alumnos dijo, y es para volverlos locos. Es cierto, es bastante extraño el diálogo con una computadora de inteligencia artificial. Pero bueno, vamos a saltar a otro de los elementos de salida. A menos que alguno tenga alguna pregunta sobre monitores o quiera preguntar algo. ¿Nadie quiere preguntar nada? Ahí se me están desconectando muchos. ¿Algún problema de internet? Conecten y desconecten todos. A ver, cuando volvamos a tener 60 arrancamos. Vamos, dale. Hago pausa. Comenzamos a hablar de las impresoras. Lo que tenemos primero que ver de impresoras es la clasificación de los distintos tipos de impresoras que hay, las características que tienen y en qué se aplican cada una. La primera gran clasificación que vamos a hacer es en impresoras de papel o de superficies planas, digamos, similares, las impresoras que llaman de corte o cúter, que se utilizan más bien para cuestiones industriales, y las impresoras 3D o volumétricas que también tienen aplicaciones industriales. Las que más vamos a conocer nosotros son las de papel o superficies similares que vamos a ver con más frecuencia en cualquier oficina, y dentro de esa, aparte de las de Margarita o Línea que son demasiado antiguas, las que más vamos a conocer son las matriciales o impacto, chorro de tinta o inyección de tinta, las impresoras láser, también confundidas a veces, pero las impresoras LED, las impresoras térmicas y las impresoras de cera. Dentro de las matriciales, que alguno puede pensar que son antiguas, no son antiguas, pero siguen estando en vigencia. ¿Por qué? Porque yo voy a tener de esta manera una impresora que es noble, porque no se rompe con nada. Es una impresora que me da características que no me da otro tipo de impresoras, como por ejemplo que puede tipear un papel duplicado. Si yo pongo carbónico, puedo tipear con estas impresoras y se va a imprimir abajo del carbónico o se va a marcar el papel químico, cosa que en las otras impresoras no. También son impresoras que van a aguantar mucho más la tierra, la mugre, cuando trabajan, por ejemplo, en un taller, en una fábrica o en un lugar donde necesito que la impresora sea más bien de batalla, que soporte ciertos rigores. Entonces, en esos casos, estas impresoras siguen siendo de mucha utilidad, aunque son muy caras. Son de las impresoras más caras, son las matriciales. También tienen la ventaja de que es muy económico el papel y el tipo de cinta que utilizan, porque utilizan una cinta entintada que es muy económica, no utilizan ni tinta, ni láser, ni toner, ni ninguno de esos tipos de insumos. Entonces, estas impresoras pueden llegar a ser de mucha utilidad en distintas tareas. Las que le siguen son las impresoras de chorro de tinta. Las de chorro de tinta
ya son más conocidas. Seguramente ustedes, si han tenido alguna impresora, han empezado por una impresora de chorro de tinta. Y vienen en distintos tipos de calidades y distintas formas de insumos también. Acá lo que hay que tener en cuenta es para qué quiero la impresora. Esto es muy, muy importante. Porque lo que hay que tener presente es, uno, la calidad. Hay impresoras que son de baja calidad para imprimir muchas hojas en borrador comunes. La calidad se mide en puntos por pulgadas o DPI, que es puntos por pulgadas en inglés, dot per inch, después lo vemos. Pero en sí la calidad es importante porque no es lo mismo que yo quiera una impresora para hacer fotografías a que la quiera para sacar trabajos para la facultad o borradores, apuntes. Tiene diferente calidad y diferente precio. También esto está incidido por la velocidad. Una impresora puede medirse en páginas por minuto. Normalmente el color o calidad fotográfica es mucho más lento, en negro es mucho más rápido, en borrador es muchísimo más rápido, pero depende de para qué la quiera, la velocidad que tiene que tener. Y no es tan importante la velocidad, y depende, hay impresoras que tardan un minuto en hacer una página, son de muy baja velocidad. Si yo voy a sacar 100 páginas, voy a estar 1 hora y media. Todo depende para qué la quiero, ¿sí? Todo depende para qué la quiera. También está el costo de los insumos. Una impresora que tiene que cambiarse los cartuchos, que tiene cartuchos de color, normalmente es muy cara. Y en esto hay dos tipos de impresora distintas. Las que tienen cartuchos de color, que tienen el cabezal incorporado, como es el caso de las impresoras marca HP, o las impresoras que tienen cartucho de color sin cabezal incorporado, como es el caso de Epson. ¿Qué se diferencia? Un cartucho de HP vale el doble o el triple de un cartucho Epson. Pero es así. Es la diferencia. Entonces, ¿pero qué tengo que hacer? Y lo que tengo que hacer es preguntar primero cuánto vale el cartucho de esa impresora antes de comprar la impresora. Porque me voy a llevar la sorpresa, por ejemplo, que los cartuchos de la impresora valen más caros que la impresora. No, sí, conviene más comprar una impresora nueva que comprar. Y aparte, ojo, comercialmente, el otro día me lo decía un vendedor de impresoras, que la primer carga de las impresoras de algunas marcas está viniendo con un cartucho que se llama de media carga, que es un cartucho que viene más vacío. Entonces, la persona se la lleva, imprime 10 hojas y ya tiene que ir a comprar los cartuchos. Y resulta que cuando va a comprar los cartuchos, se encuentra que vale 4.000 pesos los cartuchos y pagó 3.500 la impresora. ¿Sí? Eso sucede. Está pasando hoy. Por lo tanto, el costo de los insumos es muy, muy importante. Lo mismo que hay que ver en los cartuchos que vienen, qué capacidad tiene el cartucho. Normalmente la capacidad de los cartuchos vienen medidas en mililitros. Que tiene 1 mililitro, 2 mililitros, o sea, es nada, es una gota. Entonces, ¿qué pasa? Mientras menos mililitros tiene, menos dura. Pero mientras más tiene, más dura, pero si yo la uso poco se me seca. Entonces hay que ver para qué quiero la impresora. Porque si yo no la voy a usar mucho, la impresora se me va a secar, se me va a arruinar. Y toda impresora de chorro de tinta tengo que imprimir al menos un par de hojas mensuales, sí o sí, en todos los colores. Hay que imprimir, porque si no, la tinta que esté en su interior, en sus pequeños canales, en los lugares que tiene, se seca y se arruina.
Entonces, las impresoras dependen en gran medida de los costos de los insumos. Hoy día ya vienen unas impresoras que son milagrosas y súper recomendables, que tienen tinta a granel. ¿Qué quiere decir a granel? Vienen con unos pequeños depósitos al costado, unos tanques que directamente, no los que se le agregan, los que ya vienen, los tanques, viene en Epson, viene HP, viene Brother, vienen casi todas las marcas, que se le agrega tinta a granel, se compra la tinta a granel y se agrega. Estas impresoras son maravillosas, pero el precio es carísimo, ese es el problema que tiene. Es una impresora de esa, cuesta hoy en el orden entre 40 50 mil pesos una impresora buena. Por lo tanto, hay que ver para qué la quiero. El otro tema es la conectividad. La conectividad, la mayoría de las impresoras son hoy USB, pero también las vienen en inalámbricas. Las inalámbricas, en la mayoría de los casos, son Wi-Fi, o sea, se conecta como un periférico Wi-Fi más, aunque también hay algunas que son Bluetooth. Ya cuando veamos conexiones vamos a ver la diferencia entre Bluetooth y Wi-Fi, pero fundamentalmente hoy por hoy es la distancia. El Wi-Fi está en un ámbito mucho más grande, es más profesional, digamos, y el Bluetooth tiene que estar en un ámbito más cercano. Y las impresoras más viejas, inclusive las que vimos antes, usaban un portal que se llama paralelo o serie. Y hay impresoras de estas que todavía vienen con portal paralelo o serie. Todo va a depender. También hay algún tipo de conectividad que se llama conectividad JetDirect, que ahora en la próxima diapositiva está, que sirve para ponerla en una red, para que esté disponible en una red. Es lo que se usa habitualmente en los bancos, que ustedes ven una impresora que está adelante, y esa impresora que está adelante sirve para todas las terminales de todos los distintos escritorios. Bueno, esas son los llamados JetDirect. Y uno de los puntos que también es importante para todas las impresoras es la vida útil de una impresora. Esto viene dado por una característica que se llama si la impresora es hogareña o es línea profesional. Es la línea que pertenece a la impresora. ¿Línea hogareña o línea profesional? Por ejemplo, si yo tengo una impresora que es línea hogareña, va a tener una determinada cantidad de hojas mensuales. ¿Quiere decir que puedo imprimir esa cantidad de hojas y no imprime más? No, yo puedo imprimir la cantidad que quiera, pero está pensada para una determinada cantidad de hojas. Es decir, si yo a esa impresora le imprimo más hojas, se me va a gastar más rápido. Una impresora tipo hogareña dice vida útil, en algún lado del párrafo o en el coso dice cantidad de hojas mensuales. Uno se pregunta, ¿y cómo cantidad de hojas mensuales? Yo hago la cantidad que yo quiero. No. Cuando dice cantidad de hojas mensuales, léanlo, porque es lo que el fabricante previó antes de que se rompa. Y previó que esa iba a tener una vida útil de 2 años. Entonces, si dice cantidad de hojas mensuales, 100 hojas, 100 hojas, fenómeno. Quiere decir que va a alargar 1200 hojas por año. Cuando llegue a las 2400 hojas, se hizo pelota. Seguro. Porque está pensada para eso. Es una obsolescencia programada. Las profesionales, en cambio, trabajan mucho más. Esto es lo que pasa en Argentina. Usamos mucho de lo de línea hogareña, lo usamos en la oficina y después nos preguntamos por qué se rompió tan fácil. Pero ¿qué pasa? Una impresora que estaba pensada para sacar 100 hojas, el contador la usó para sacar los libros de IVA de todos los clientes, con lo cual hizo lo que el fabricante pensó que iba a gastar en 2 años, en 10 días. Entonces ahí es donde la impresora no aguanta, se rompe. Después de las impresoras chorro de tinta están las impresoras láser. La impresora láser es un poquito más línea más profesional. Y si se quiere, puede llegar a ser más económica.
La impresora láser está pensada más, se usa toner en lugar de tinta. Pregunta importante, ¿qué insumo usa la impresora láser? Toner, cartuchos de toner. Y puede haber impresoras láser color. En este caso usa toner color. El problema que tiene es que son mucho más caras, ¿sí? Pero la impresora láser, si bien es más cara al principio, tiene un costo menor, y es lo que ustedes ven, por ejemplo, en las fotocopiadoras. Normalmente son impresoras puestas a fotocopiar, porque tiene lo que se llama el lector de cama plana, acá arriba, para sacar fotocopias. Normalmente puede haber impresoras láser como esta que estoy viendo acá, que tienen por ahí características solamente de impresora. Normalmente este tipo de impresora puede tener varias bandejas. ¿Para qué son las distintas bandejas que puede tener una impresora? Bueno, la bandeja de una impresora puede servir para tener distintos tipos de hojas, o distintos tipos de color de hojas, o distintos tipos de formulario. A lo mejor yo tengo facturas en una, recibos en otra, papel blanco en otra, y depende de qué es lo que mande a imprimir, elige el papel de una bandeja, de otra bandeja, sin que me tenga que estar parando y diciéndole qué tipo de papel tiene que mostrar. Las otras impresoras que hay también son las térmicas. Las térmicas las van a ver muchísimo en el caso de los POS, de los donde pasan las tarjetas. Esas normalmente son térmicas. Tienen el problema que es una porquería el papel, porque se lo meten en el bolsillo o lo dejan un poquito arrugado y no se lee más. Pero sirve para economizar a la hora de sacar cuestiones rápidas, como podría llegar a ser a lo mejor en un restaurante como comandera, trabajarla en un restaurante para sacar las comandas que van a la cocina. Cuando veamos programas ya vamos a mostrarle cómo se utilizan, o para impresora fiscal también se han utilizado bastante para emitir el ticket, o también las usa, ya les digo, Postnet o la Post para las aplicaciones de tarjetas de crédito. Después hay otras impresoras que se llaman de cera, por fusión de calor con cera. Estas utilizan papel especial y una cera especial. Son muy costosas y se utilizan fundamentalmente para dos cosas: fotografías muy buenas, muy lindas, y para etiquetas especiales. Etiquetas de código de barra, por ejemplo, que yo necesito colocar en los bienes de uso para hacer el inventario de bienes de uso. ¿Se acuerdan que dijimos el código de barra servía para introducir bienes? Bueno, le tengo que poner una etiqueta, pero si le pongo una etiqueta de papel a una silla, con el tiempo la etiqueta se me borra. Entonces lo hago con este tipo de impresora de cera. Compro una impresora de etiquetas de cera y lo uso para ponérsela a todos los bienes de uso, y problema solucionado. Esta es una buena impresora para que proponga el contador para la toma de inventarios y llevar los bienes de uso como corresponde. En definitiva, características de impresoras. ¿Cuáles son las características de la impresora? Las características que yo tengo que saber de toda impresora es el tamaño de la impresora. Y el tamaño, medido el tamaño de la impresora, no, medido el tamaño del papel que puedo usar en esa impresora. Y eso van a ver que es fácil. Hay 2 o 3 tamaños nada más. Conectividad, cómo la conecto, cómo la enchufo. Color de impresión. Insumos que voy a utilizar. Calidad y cómo la mido. Velocidad y cómo la mido. Y si tiene alguna función o aplicación específica. ¿Sí? Entonces, si yo, vamos a suponer que en un examen me encuentro con ustedes y les quiero preguntar sobre una impresora,
yo lo mínimo que voy a querer que sepan son estas 7 características de cualquier impresora. Tamaño, conectividad, en qué colores imprime, qué insumos usa, qué calidad puede tener, qué velocidad y si tiene alguna función específica. ¿A qué se puede aplicar? Entonces, y ustedes si van a comprar una impresora a cualquier lado, lo mínimo que tienen que saber son estas 7 cuestiones. ¿Sí? 7 cuestiones que son importantes saber de cualquier impresora. El tamaño. Y el tamaño puede estar dado por la cantidad de columnas o el ancho del papel que puedo tener. Que puedo tener la hoja 4, que es la carpeta común que ustedes tienen, ¿sí? La A3, que es el doble. O sea, acuérdense que esto de A4, A3, A2, A8, A5, A6, A7, es los tamaños que usamos en la Argentina. A4 es la hoja común que ustedes conocen. ¿Sí? No es la carta, es un poquitito diferente a la carta, pero muy poquito. Eso es A4. A3 es el doble de A4. Y a ver, A2, ¿qué será? A ver, alguien que me ponga. Le soplo el doble. Más grande que la 3. ¿Cómo será de más grande? El doble. Fíjense, esto es simple. A4, el doble es A3, el doble es A2. Y si digo A5, es la mitad de A4. A6 es la cuarta parte. A7 es la octava parte. A8 siempre lo voy doblando a la mitad. ¿Sí? Es fácil. Y eso, como estamos en el orden de la administración, tenemos que saberlo. Y llego a 8, que es el tamaño de la tarjetita. Entonces, cuando quiero ir a una imprenta a decirle, hágamela, bueno, yo sé en qué tamaño me la puede hacer. Ahí aprendí algo más, ¿vieron? Aprendí qué es eso de A4. Yo pensé que era una batalla naval y no, era otra cosa. Bueno, y después, además de A4 y A3, que son las impresoras más comunes que puede haber en una administración, voy a tener las impresoras de gran formato, que son los plotter. ¿Sí? Las impresoras de gran formato son los que llamamos plotter, que sirven para hacer, por ejemplo, gigantografía, sirven para hacer papel en rollo, sirven para hacer cartelería, sirven para todo ese tipo de cosas. Vamos a lo otro, la conectividad. La conectividad antes era paralelo o serie, que acá les estoy mostrando, ¿ven? Paralelo o serie, esos son los dos enchufes que había antes. Ahora es USB, que hay dos tipos de enchufe de conector USB. Este es el conector USB que va en la impresora y del otro lado el cable tiene este conector que va en la computadora. Este es el cable USB. En la red se llama JetDirect y es un aparatito, este aparatito que viene acá, que yo lo puedo enchufar a una computadora y toda la red la va a reconocer. Entonces entro como si fuera una impresora de red, una más en la red. Y después están las inalámbricas Wi-Fi y las inalámbricas Bluetooth. No es lo mismo Bluetooth que Wi-Fi. Es mejor Wi-Fi. Pero vienen las Bluetooth, son las portátiles, la mayoría vienen de tipo Bluetooth. ¿Sí? Eso en cuanto a conectividad. Color de impresión. Normalmente puede llegar a ser o monocromo, un color solamente, un color por vez, ¿sí? Color, o color, multicolor. Y las multicolor pueden ser de 4 colores, que son cian, magenta y amarillo, más el negro, o 6 colores, que tienen un magenta más claro y un cian más oscuro, para generar más colores. O puede haber de más colores. ¿Y ustedes escucharon hablar alguno de lo que es la sublimación?
¿Alguno se puso a sublimar? ¿Nadie se puso en el curro de sublimar? ¿No? La sublimación es cuando alguien que se dedica a hacer remeras, vieron que les ponen la cara o pintan en la remera, le ponen letras en la remera o lo pueden hacer en una taza. Claro, bueno, el tema cuando yo hago la sublimación va a depender de la tinta. Lo único que cambia es la tinta. Lo hago con otro tipo de tinta y tengo que aplicar esa tinta que la pongo sobre un papel, normalmente que es un papel medio especial, un papel un poquito distinto, no es tan distinto tampoco. Lo pongo con calor, lo puedo poner con una plancha o vienen planchas especiales para hacer sublimación. O sea, o lo puedo hacer a lo pobre, casero, o lo puedo hacer bien, caro y todo. Ahora, si yo me compro una impresora y la utilizo con tinta para sublimar, soné. La voy a tener que seguir usando con tinta para sublimar. Porque una vez que empecé a usar una tinta no puedo cambiar a la otra tinta. Puedo, pero me va a costar la impresora. Por experiencia propia lo digo. El otro tema que ya les estuve hablando cantidad y que ya alguno dijo, sí, a mí me pasó eso, el tema de los insumos de impresión. Acá no es lo mismo, cartucho, hay también de un color por cartucho, hay de unos cartuchos que vienen todos los colores, hay posibilidades de recargar los cartuchos, pero eso es una suerte, puede irle bien como puede irle mal, y después están los tanques de tinta continua, que puede tener 4 o 6 tanques de tinta continua, y además las tintas de sublimación que también son tintas un poquito más caras. Las venden más caras porque en realidad cuestan lo mismo. La calidad. La calidad, les anticipaba, está medida en ppp, puntos por pulgada, o dpi, que quiere decir Tet per inch. Y los puntos por pulgada es en una pulgada cuántos puntitos hay. Y acá fíjense que hay 1, 2, 3, 4, y acá debe haber 75. Acá hay 100, acá hay 200, acá hay 300 en una pulgada. Y eso es lo que marca la calidad, ¿sí? La calidad de la impresión. Las matriciales se medían por 9 agujas o 24 agujas para la calidad. En lugar de punto por pulgada se decía 9 o 24 agujas. Eso eran las matriciales, ¿sí? La velocidad. En las matriciales las medían por 180 a 300 caracteres por segundo. Eso era una forma de medición que tenía caracteres por segundo y yo podía usarlo para comparar una impresora con otra para saber si era más rápida o menos rápida. Pero hoy por hoy en casi todas las impresoras se mide en ppm, páginas por minuto. Páginas por minuto, que puede ir desde 3 páginas a 60 páginas por minuto. Si alguno me dice en un examen 1000 páginas por minuto, yo voy a preguntarle si puedo ver esa impresora, porque piensen nomás, si es 1000 páginas en 60 segundos, ¿cuántas páginas saca en un segundo? ¿Y cómo sería para verlo eso? A mí me gustaría verlo eso, porque 3 a 60 y no macaneemos más. La función. Claro, en lo que respecta a función, ¿para qué sirve? Por ejemplo, una de impacto, ¿para qué sirve? Y me sirve porque si yo quiero imprimir cheques, se imprimen mejor porque no es falsificable. ¿Para qué me sirve? Porque si yo quiero imprimir con carbónico en una de matriz de punto anda mejor. ¿Para qué sirve? Y hay unas multifunción que me permiten, puede ser chorro de tinta o láser, que me permiten, por ejemplo, escanear una foto y por lo tanto imprimirla y por lo tanto me servirían para fotocopiar. Ah, qué bárbaro. Y además, ¿para qué me servirían? Y me servirían para escanear una foto y convertirla en un archivo, así la puedo mandar por WhatsApp, la puedo mandar por mail. Ah, qué bárbaro. ¿Y para qué más me serviría? Y me serviría para mandar un fax. Ajá, ¿y un fax qué es? Bueno, averígüense qué es un fax. Pero un fax
era un aparato que yo lo usaba tipo teléfono y que lo que hacía era esto, tomar un archivo y lo mandaba por teléfono y del otro lado otro aparatito me lo convertía en una imagen impresa. Hoy día ya lo hacemos a través de la computadora. ¿Sí? También otra función que es bastante importante es saber que hay impresoras que son específicas para hacer etiquetas. Son específicas como lo que les decía, las de cera. O impresoras que trabajan para hacer etiquetas sobre etiquetas para código de barra o de ese tipo. Bueno, ¿se acuerdan que al principio de todo yo le había dicho que había otro tipo de impresora que eran de corte o cúter? Bueno, estas impresoras de corte o cúter son las que usan para cortar mediante un rayo láser, o puede servir también para grabar mediante un rayo láser, en madera, en acero, en vidrio. ¿Para qué más podría servir? Y podría servir, por ejemplo, para cortar mediante un rayo láser tela. ¿Y para qué podría servir para cortar tela? Y porque yo meto una plancha de tela, le meto un plano del vestido como va a ser y me hace todos los cortes optimizando de la mejor manera posible. Lo mismo lo puede hacer con distintos materiales y lo usa para carteles, lo usa para todo ese tipo de tareas diferentes. Las 3D o volumétricas son impresoras que sirven para hacer volúmenes, para hacer estos cuchitriles, dibujitos. Era una impresora que en Argentina hubo muchos desarrollos de estos, inclusive hay una escuela una escuela técnica en Buenos Aires, me parece, que está haciendo desarrollos propios. En Córdoba también hicieron desarrollos propios y los usaron para hacer, por ejemplo, prótesis, y esas prótesis les hicieron también distintos tipos de conectividad con inteligencia artificial para que las puedan manejar personas que están desvalidas de alguno de sus miembros. Entonces, las volumétricas están muy utilizadas hoy para maquetas. Antes los arquitectos hacían todo con maquetas, hoy hacen directamente con esto y pueden hacer de distintos tipos. Hay desde el costo va desde $300 a $10.000. Estuve buscando en internet y hay impresoras volumétricas. Pueden funcionar por adición, o sea, van agregando, y por sustracción. Hay muchas tecnologías y en algunos de los videos que ustedes tienen hay utilización de impresoras volumétricas para hacer ¿qué? Lo más grande que se les ocurra. A ver si alguno vio los videos. A ver quién me contesta. ¿Quién me contesta? ¡Ah! ¿Ninguno vio el video? Hay uno que lo vio. Bien, Juan Manuel. Casas. Exactamente. Están haciendo casas con impresoras 3D. Entonces, para terminar, ¿qué vimos de impresoras hoy? Cada tipo de impresora que había de papel, de corte y 3D, y las características de las impresoras, que eran 7 y que yo quería que lo sepan sí o sí. ¿Nos quedó claro? No les veo las caras, pero... Sí, profe, profe. Bueno, esto es un poco lo que terminamos con impresoras. Queda un pequeño temita que es el impresoras fiscales. Y ya en la clase que viene terminamos con almacenamiento. Yo sabía que no iba a llegar, así que ya tenía la seguridad. Bueno, ¿alguna pregunta, algo que se les haya ocurrido sobre todo esto? Está, creo, en los videos bastante expresado, está puesto. Esto es casi una reiteración, pero así como años atrás decían que la letra con sangre entraba, yo creo que acá con compartir y compartir termina entrando. Si lo ven a través de videos, lo repetimos acá, lo vemos en múltiples, en ubicuidad total,
vamos a terminar aprendiendo algo de todo esto. ¿No hay preguntas? Las pueden realizar en el chat si tienen alguna consulta. Si no se animan, Si se animan, mejor. Consulten. bueno, entonces no me queda otra que saludarlos, desearles un muy buen fin de semana, soleado, sin viento, vean muchos videos, aprendan mucho y nos vemos el próximo jueves. Por mi parte, nada más.